Bueno, chicas, entonces empezamos directamente ya estas clases sobre las Sagradas Escrituras, la Biblia, como le decimos habitualmente, con la ilusión, ¿verdad? Con la gran ilusión de conocer en profundidad lo que Jesucristo dijo, hizo y nos pide, ¿verdad? Y justamente acabamos de vivir la Pascua, ¿verdad? La Semana Santa y la Pascua, la resurrección de Jesucristo, en donde nos manifiesta, con esto, con su resurrección, nos manifiesta su gran omnipotencia, ¿verdad? Su gran poder, su omnipotencia, porque venció a la muerte, ¿verdad? Venció a la muerte y con ese vencimiento nos recuerda que lo puede todo, ¿verdad? Incluso vencer a la muerte. Y eso nos da la pauta de que su palabra se va a cumplir, ¿verdad? Esa es la gran seguridad que nos da la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? En que todo lo que dijo se hará realidad. Si se hizo realidad lo más difícil para nosotras, ¿verdad? Para el ser humano, que es vencer a la muerte, si se hizo realidad eso, se va a hacer realidad todo lo que dice, todo lo que... Sí, todo lo que dice y todo lo que es, expresa que se va a realizar, ¿verdad? Aparte de lo que dice realmente. Entonces, con esto, con esta ilusión, ¿verdad? Empezamos estas clases que nos van a dar luces para conocer más a Cristo, para saber qué espera de nosotros y para ganarnos esa realidad del cielo, ¿verdad? Si no llegáramos al cielo, nada habría valido la pena, decía San José María, ¿verdad? Nuestra vida cristiana tiene como meta esa llegada al cielo. Y todo lo que aprendemos, todo lo que hacemos, todo lo que escuchamos, lo vivimos o lo llevamos a ese plano, ¿verdad? ¿Cómo esto me acerca al cielo? Y bueno, entonces con esta introducción, ¿verdad? Vayamos a la clase de hoy, que va a ser también una clase introductoria, ¿verdad? Una clase general de lo que es la Biblia, de cómo vamos a, no cómo vamos a enfocar, sino quizás nociones que nos ayuden a entender la idea central, ¿verdad? La idea central de lo que se va a tratar en estas clases que vamos a tener los sábados a las 16 horas, ¿verdad? Entonces, la palabra Biblia significa en griego libros o libritos, ¿verdad? Entonces eso la verdad que a mí me llamó la atención cuando escuché por primera vez, porque uno dice la Biblia, entonces piensa que no sé qué pensamos, ¿verdad? Pero simplemente es equivalente a libros. Y libritos porque, o libro, porque es un conjunto o un conglomerado de libros, ¿verdad? Y como bien sabemos, está dividido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando cuento esto, cuando digo esto, me acuerdo de un chiste, ya te pongo en conocimiento de que es un chiste, ¿verdad? Entonces resulta que estaban unos alumnos de religión por dar un examen, dar el examen de religión, y consecuentemente estaban muy nerviosos por ese examen. Entonces estaban y que no se animaban a entrar, era un examen oral. No se animaban a entrar, entonces hasta que uno dijo, bueno, yo me largo, voy a animarme. Entonces entró a dar el examen y el profesor le dijo, bueno, muy bien, fulanito de tal, hábleme de la Biblia. Entonces le dijo, bueno, está bien, profesor, a ver, dígame, ¿del Antiguo o del Nuevo Testamento? Y este le dijo, del Nuevo Testamento. A ver, profesor, precisemos. ¿De qué parte del Nuevo Testamento? ¿De San Juan, de San Lucas, de San Mateo, de San Marcos? Ah, bueno, ¿cómo sabe? Hábleme de San Juan. Entonces, precisemos, profesor, ¿qué parte de San Juan quiere? ¿La parte de la vida pública de Jesús, del nacimiento de Jesús, de los milagros de Jesús, del sermón de la montaña?
fulanito de tal, usted se nota que sabe mucho, así que puede retirarse, tiene un 5. Entonces, bueno, la verdad que muy condescendiente el profesor. Salió el alumno feliz de la vida, ¿verdad? Y entonces le dijo a los otros, miren, no tengan miedo y entren a dar el examen porque está fácil, el profesor está bueno y lo único que hay que decir, la palabra clave es decir, precisemos. Y con esa palabra el profesor cree que sabemos todo, ¿verdad? Y porque en realidad sabía solo los títulos y no sabía el contenido, ¿verdad? Entonces se animó otro, ¿verdad? Y fue y le dice, a ver, fulanito, hábleme del Padre Nuestro. Entonces se queda pensando, y entonces el profesor dijo, este parece que no sabe, ¿verdad? Entonces dice, bueno, a ver, bueno, precisemos, profesor, ¿el Padre es suyo o el mío? Bueno, entonces el Padre Nuestro era, ¿verdad? No sabía ni el Padre Nuestro. Bueno, entonces, precisemos, lo que vamos a hacer en estas clases es precisar lo más posible lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Y lo que es la Sagrada Escritura, lo que es la Biblia. Bueno, entonces las Sagradas Escrituras está formado por el Nuevo Testamento y el Antiguo y el Nuevo, ¿verdad? El Antiguo se lee a la luz del Nuevo. El Nuevo Testamento es la meta, por así decirlo, de lo que se vive o lo que se habla en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Está formada por 73 libros. Por eso te decía que es una serie de libros que forman el libro, ¿verdad? Que es la Biblia. 73 libros. A su vez, cada uno, el Nuevo Testamento y el Antiguo, ¿verdad? El Antiguo Testamento tiene 46 libros. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, que suman 73. Esto es muy importante saber porque son nociones así que necesitamos manejar, ¿verdad? Para saber y poder defender lo que es nuestra fe. ¿Verdad? Entonces, 46 libros tiene el Antiguo Testamento y 27 libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Y sobre todo el Antiguo Testamento es como o manifiesta más bien, una peculiar relación entre Dios y el pueblo judío, ¿verdad? Que es el pueblo elegido. Hay una unión muy especial entre Dios y el pueblo judío, ¿verdad? Y está elaborada, las Sagradas Escrituras están elaboradas a lo largo de un milenio. Se fue desarrollando, se fue manifestando primero oralmente, ¿verdad? Y después se puso por escrito. Había una idea que te quería decir, que ya te digo, bueno, no. Sí, etapas gradual y progresivamente, se fue dando gradual y progresivamente. Bueno, y tenemos 5 nociones que nos van a llevar a entender o conocer mejor las Sagradas Escrituras. 5 nociones que van a salir a lo largo de todas estas clases, ¿verdad? O sea, que son como nociones para entender lo que es la Sagrada Escritura. La primera noción es de revelación. La palabra revelación. Te digo todas y después vemos cada una. Revelación, historia, literatura, salvación e iglesia. Son las 5 nociones que nos van a ayudar a entender esto, a entender las Sagradas Escrituras. La revelación es lo más importante, ¿verdad? La noción más importante que va a salir a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, porque es Jesús, que es el centro, ¿verdad? El centro a lo cual tiende todo. El Nuevo Testamento prepara la venida de Cristo y el Nuevo Testamento lo
recibe, digamos, ¿verdad? Recibe a Cristo, a Jesucristo, y también a su palabra y a su mensaje. ¿Mm? Y la formación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, la revelación, la revelación, ¿qué es revelar? ¿Verdad? Es quitar un velo, un velo que oculta. Entonces, las sagradas, perdón, la Santísima Trinidad son tres personas y un solo Dios verdadero, se manifiesta al hombre, ¿verdad?, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo es la plenitud, ¿verdad? Pero se va manifestando a lo largo de los siglos, ¿verdad? Se va manifestando y se va revelando, o sea, va revelando la relación entre los acontecimientos y la vida espiritual, ¿verdad? Las verdades necesarias y convenientes para la salvación. Eso es lo que va revelando. O sea, ¿qué es lo que necesito hacer para salvarme? Decíamos al comienzo que si lo que hacemos no nos lleva al cielo, no nos sirve de nada. Entonces, esa revelación, a su vez, se divide en natural y sobrenatural. Es una división, después vamos a ver otra. Natural a través de la naturaleza. La naturaleza de las criaturas, a través de las criaturas, a través de lo inanimado, a través de todo. De lo natural, Dios se nos revela. Vemos la inteligencia y la voluntad del hombre, del ser humano, que es lo que nos asemeja con Dios. No sé si se acuerdan levemente de haber estudiado, escuchado, ¿en qué nos parecemos a Dios, los seres humanos? Uno dice, ¿en qué me parezco a Dios? En nada, uno piensa, ¿verdad? En nada. Y realmente nos parecemos en la inteligencia y en la voluntad. Todo lo demás, Dios no lo tiene. O sea, Jesucristo, que es Dios hecho hombre, sí, ¿verdad? Porque se hizo hombre. Pero Dios, en esencia, ¿verdad?, no tiene cuerpo, no tiene sensaciones, sentimientos, emociones, tiene de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Vieron cuando uno ve un cuadro, ¿verdad? Un cuadro y dice, este cuadro es de fulanito, es de Burt. Burt es muy llamativo, ¿verdad? En sus formas y en sus colores, ¿verdad? Es muy especial, muy propio suyo, ¿verdad? Los trazos de las casas, de las casas y de los inmuebles de la época antigua y más próxima, los colores que pone, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Uno así nacional. Entonces, como se conoce al artista por sus obras, así conocemos a Dios por las criaturas. Las criaturas y, bueno, criaturas animadas, inanimadas, los animales, todo nos habla de un creador. Y después está la revelación sobrenatural, ¿verdad? La revelación sobrenatural que se da con la venida ya del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, que sabemos que les hace entender a los discípulos, a los apóstoles que seguían a Cristo, les hace entender lo que Jesucristo les había dicho. Porque hasta ese momento ellos le negaron, se escondieron, tuvieron miedo, ¿no? Y dudaban de las cosas que Jesús le había dicho. Es más, pensaban que no iba a resucitar. Estaban escondidos, súper miedosos, ¿verdad? Y cuando las mujeres le dijeron, resucitó, ellos dijeron, están locas, o están bebidas y es tan temprano para que hayan tomado vino, una cosa así, ¿verdad? ¿Y por qué dudaban? Entonces, esa revelación sobrenatural es un don inmerecido de Dios. Dios nos podría haber dejado tranquilamente con la revelación natural, ¿verdad? O sea, que esa que ya es naturalmente con las personas.
Y sin embargo, nos quiso dar esa posibilidad de responderle y conocerle de manera que excede, o sea, más allá de nuestra naturaleza. Amarle sobre todo, conocerle y amarle más allá de nuestra naturaleza, más allá de lo que somos capaces por nuestros medios naturales, ¿verdad? Y eso se lo tenemos que agradecer muchísimo, 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 y un modo de agradecerle importantísimo es el estudiar las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El profundizar en sus palabras. Entonces, esta revelación se manifiesta oralmente y por los acontecimientos. La historia es, a lo largo de la historia, estos 2000 años, 2021 años, son una revelación de lo que Dios quiere del hombre, que a su vez se condensan en la doctrina de la Iglesia Católica y requieren del ser humano, requiere de nosotros una respuesta, ¿verdad? Una respuesta a eso que Dios me va diciendo. No es una información neutra, o sea, no es como estudiar matemáticas. Entonces yo estudio matemáticas y las matemáticas no afectan a mi vida, ¿verdad? O estudio literatura, ¿verdad? Y bueno, sí, que esto es de esta manera, la hipérbole, la de no sé cuánto, la no sé cuánto, pero no afecta a mi vida, ¿verdad? Pero esto sí, requiere una respuesta, ¿verdad? Una respuesta clara, una respuesta precisa. Entonces, eso es la revelación. Después la historia, que bueno, que ya fue saliendo, ¿verdad? Que de hecho es la parte más conocida, ¿verdad? Porque estudiamos historia de la salvación incluso, ¿verdad? O sea, cómo Dios se fue manifestando, ¿verdad? Y hay una gradualidad en esa manifestación de Cristo. Tiene unas etapas, ¿verdad? Unas etapas en las que se va manifestando. Primero, en el Antiguo Testamento, en conjunto, te voy a decir, se manifiesta para formar su pueblo. Su pueblo, que es el pueblo judío. No sé si sabés o lo tenés claro, que la Iglesia Católica es el nuevo pueblo judío. ¿Verdad? O sea, como el pueblo judío no le recibió, no le aceptó como Mesías, entonces Dios, que todo lo puede, ¿verdad? Se formó otro pueblo, y es el pueblo que formamos los católicos, ¿verdad? Los cristianos y católicos en especial, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son esas etapas? Brevemente vamos a verlas. Primero, el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Así se llaman los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son el Génesis, es el primer anuncio, ¿verdad? El primer anuncio. A ver si me salen los 5 porque no los tengo acá anotados. El Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Son los 5 libros del Antiguo Testamento que forman el protoevangelio, que quiere decir el primer evangelio, la primera noción, ¿verdad? El Génesis, donde se forma el ser humano, ¿verdad? Entonces, el primer anuncio de salvación está en el protoevangelio, en esos 5 primeros libros, que son importantísimos. Después está la alianza con Noé. Ya no te digo los nombres, ¿verdad? Porque son muy variados y son eso, varios los que conforman la alianza con Noé, ¿verdad? Que sabemos por el diluvio, ¿verdad? El diluvio en el que murió mucha gente, ¿verdad? Y fue como una selección, ¿verdad? Una selección que Dios hizo de los que estaban con él y los que no estaban con él. En tercer lugar está la elección de Abraham, que también te sonará haber escuchado de Abraham, con la alianza y las promesas, ¿verdad? Las promesas que Dios le hace. Después está el Éxodo, que es la salida de Egipto con Moisés, ¿verdad? Y la alianza sinaítica,
la alianza que hace en el Sinaí Dios, ¿verdad? Donde da los 10 mandamientos. Después están las promesas de David, perdón, a David, las promesas a David de un Mesías, que sería descendiente de su linaje, ¿verdad? Y ahí ya nos vamos acercando a Jesucristo. Después está el exilio y la cautividad en Babilonia. Y la vuelta a la tierra prometida. O sea, todo esto es muy profundo, el Antiguo Testamento lo ve con mucho detalle, ¿verdad? Lo enseña con mucho detalle, ¿verdad? Y te diría, a mí me ayuda a saberlo, ¿verdad? La Babilonia es la actual Irak. Y el Irak de Saddam Hussein, ¿verdad? Que tanto escuchamos hace unos años atrás, no sé si según la edad que tengas te sonará haber escuchado, ¿verdad? Y entonces la vuelta a la tierra prometida, a la que no llega ya Moisés, ¿verdad? Ya no llega Moisés, Dios le dijo que no iba a llegar a la tierra, no iba a llegar a conocer la tierra prometida. Bueno, y después ya viene la encarnación del Redentor, ¿verdad? Que ya entramos al Nuevo Testamento, la iglesia fundada por Cristo, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el anuncio de la parusía o segunda venida de Cristo, que vendría a ser la plenitud de la revelación, o sea, la plenitud ya es Jesucristo, ¿verdad? Pero su primera venida. Y su segunda venida va a ser ya la superplenitud, te diría, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más te cuento? Entonces, lo último que te quería decir, a ver si no me queda alguna cosa más en el tintero. Sí, el marco geográfico, ¿verdad? El marco geográfico de todo lo que vamos a ver en este tiempo es Palestina. Si querés fijarte, tenés en tu casa alguna Biblia, la que no tiene, si alguna de ustedes no tiene, sería bueno que consiga una, ¿verdad? La Biblia de Jerusalén es muy buena. Lo que hay que ver en lo que tengas, si ya tenés, ¿verdad? Un inciso estamos haciendo. Si ya tenés, es ver que tenga la aprobación diocesana, la aprobación del obispo del lugar, ¿verdad? Porque que se llama, esa aprobación se llama nil obstat. No hay ningún obstáculo, significa en latín, ¿verdad? Entonces tienen un nil obstat del obispo que nos indica que esa Biblia es católica. Bueno, entonces el marco geográfico, lo que te decía es que en la Biblia normalmente, en los ejemplares de la Sagrada Escritura, al final generalmente traen mapas, ¿verdad? Entonces te animo a que le des una ojeada a esos mapas después, ¿verdad? Ya terminamos, le des una ojeada para poder tener una idea así general de dónde nos vamos a mover. Entonces, esa Palestina va desde el Golfo Pérsico a lo largo del Valle del Nilo, entre los ríos Éufrates y Tigris y Éufrates, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, y entonces vamos otra vez, otras etapas. Dentro de esas mismas que ya te acabo de decir, está la etapa patriarcal, que abarca a Abraham, a Moisés, ¿verdad? Especialmente sobresalen ellos dos. Después está la etapa mosaica, que son las leyes, todas las leyes que son bastante, no sé qué palabra utilizar, pero así un poco tediosas, ¿verdad? Todas las leyes que cumplían, que eran muchísimas leyes, y ellos se sabían de memoria, ¿verdad? Y después está la etapa monárquica, donde justamente aparecen los monarcas, ¿verdad? Y después está el exilio o cautividad babilónica, ¿verdad? Que es cuando ellos salen de la tierra prometida, salen de la tierra para llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y después ya está la etapa del judaísmo. Entonces, eso sería hacia grandísimos rasgos el Antiguo Testamento. Y viene el Nuevo Testamento, que es el nacimiento de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la iglesia primitiva,
o sea, la iglesia, perdón, las enseñanzas de Jesús y su muerte, su pasión y su muerte en la cruz, la iglesia primitiva y el que se deja por escrito todo lo que hicieron los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Lo que hicieron después de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, y por último, lo que el magisterio de la iglesia nos propone, cómo estudiar la Biblia. En primer lugar, meditar, estudiar y contemplar las Sagradas Escrituras, que es el conocimiento. Y eso es lo que estás vos y yo, porque vamos a ir juntas, juntas las que estemos, leyendo y profundizando y sacando ideas, ¿verdad? Yo te diría que lo que te quede en el tintero, lo que no entiendas o quieras aportar, lo digas, ¿verdad? Lo digas en el chat y yo lo digo fuerte, sin decir nombre, como quieras, ¿verdad? Después, en segundo lugar, escuchar al Papa y a los obispos en comunión con el Papa. Porque nosotros no nos regimos, o sea, la Iglesia Católica, la religión católica, perdón, no es la religión del libro, sino que es la religión que sigue a una persona que es Cristo. Cristo vive. A través del Espíritu Santo nos va como dando sus luces para profundizar y entender esta doctrina de Cristo, y eso a través de la iglesia. Por eso te decía esas nociones primeras, que te decía que eran la revelación, la historia, la literatura, o sea, las obras literarias, la salvación y la iglesia, ¿verdad? Esas son las nociones que vamos a tener en todas estas clases. Entonces, escuchar al Papa, que actualmente, ¿verdad? El Papa actual nos habla muchísimo y, bueno, no sé si habla más que los otros, pero a nosotros como que le entendemos más, ¿verdad? Porque es latinoamericano y habla nuestro idioma, además de hablar nuestro idioma, habla nuestro modo de pensar, ¿verdad? O sea, que nos llega lo que dice, ¿verdad? Por lo menos a mí, y lo que escuché a mi alrededor, la gente dice, me llega hondo lo que dice el Papa. Y por último, el tercer punto es el tratar de comprender internamente los misterios que vamos conociendo, a la luz del Evangelio. Perdón, en realidad lo que este último es que nos va, es ir conociendo, perdón, me fui, ahí, es ir conociendo la doctrina de Cristo, las palabras de Cristo, tratar de comprender internamente los misterios de nuestra vida, los misterios de nuestra vida a la luz del Evangelio, con la luz, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por un lado es el conocimiento, por otro lado es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, perdón. En segundo lugar es el conocimiento de lo que dice el Santo Padre y el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Ahora escribe mucho el Papa y es muy accesible llegar a sus escritos, ¿verdad? A través de Internet. Y en tercer lugar es ver nuestra vida a la luz del Evangelio, con la ayuda que se la pedimos y nos la da seguro el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Y la próxima clase, con esto terminamos la clase de hoy, ¿verdad? La próxima clase vamos a empezar a ver ya San Mateo, ¿verdad? Vamos a empezar así a leer capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Sabemos que por un lado, ¿verdad? Que está dividido en todo el Antiguo Testamento, está dividido en capítulos y en versículos, ¿verdad? Entonces, los capítulos son grandes ideas que se dividen en versículos, ¿verdad? Entonces, del versículo 1 al 30, por ejemplo, es el capítulo 1. Y así, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir leyendo y vamos a ir profundizando, y como te decía, lo que vos quieras saber, lo comentás en el chat, lo preguntás en el chat y ya lo aclaramos. ¿Listo?